Hola a todos, bienvenidos. Gracias por las ejecutivas que están hoy con nosotros. Estoy un poco nerviosa porque son mujeres con muchos conocimientos, entonces pienso que vamos a aprovechar mucho esta charla de hoy. Agradezco cada una de las panelistas por su tiempo, por compartir con nosotros su experiencia en el día de hoy y tengo certeza que vamos a tener mucho que hablar sobre transformación, cómo la tecnología y los conceptos, negocios están involucrados para los CDO y también para el gobierno de datos. Me gustaría que cada una hiciese una breve presentación rápida de su trabajo y después empezamos con las preguntas. ¿Qué opinan? Muy bien. Marilu. Bueno, pues empiezo yo. Estoy muy agradecida de haber sido invitada a este espacio para poder charlar con mis colegas tan destacadas. Me encanta conocer a nuevas mujeres apasionadas por los datos. A mí me apasionan mucho. Después de 32 años dedicada al sector financiero, la mitad de ellos dedicada a temas de gestión de datos. Ahora pues estoy ya retirada del mundo corporativo y dedicada a seguir promoviendo la relevancia de la gestión de datos. Desde el 2016 lo hago dentro de la organización de DAMA, Data Management Association, organización sin fines de lucro que promueve justamente estas prácticas. Y bueno, pues ahora estoy pues buscando difundir todavía con mayor empeño todas estas prácticas. Muchas gracias y mucho gusto de compartir el espacio con las colegas. Laura. Hola, ¿qué tal? Primero que nada, también agradecer la invitación en este foro con estas líderes de datos. Pues yo tengo aproximadamente 12 años trabajando en áreas de analítica, gobierno de datos. Realmente para todo el tema de analítica, pues el tema de gobierno es súper importante. Yo he estado trabajando tanto en consultoría, ahorita estoy trabajando ya en el sector asegurador y bueno, ya en una posición mucho más corporativa. Realmente soy una apasionada de los datos, me encanta todo lo que tenga que ver con analítica, con estrategia, con la organización y la gestión de la información. Entonces, bueno, pues me siento muy honrada de estar aquí con ustedes el día de hoy. Angélica. Hola, igualmente me da mucho gusto estar con tantas mujeres tan poderosas en el tema de tecnología de datos. Y yo por mi parte estoy en Banorte, estoy en el área de innovación. Mi dirección forma parte de la Dirección General Adjunta de Innovación. Y parte de la labor tiene que ver con cómo trabajamos la arquitectura de datos, ¿no? O sea, vemos todas las arquitecturas, pero una de las arquitecturas que también tiene mucho énfasis, pues es la arquitectura de datos dentro de una organización, sobre todo tan grande como puede ser un banco, en el que estamos más de 20,000 personas como empleados, tenemos millones de clientes. O sea, finalmente la información que recabamos de nuestros clientes, la información que se genera en nuestros procesos, es fundamental para la toma de decisiones y para mejorar el servicio que le proveemos a todos los clientes que tiene el banco. Excelente. Lorena. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Contenta, honrada de la invitación. La verdad es lindo ver tantas mujeres empoderadas en el mundo del dato y de la tecnología. Yo trabajo para Arcos Dorados McDonald's hace ya 22 años, es toda mi carrera, solo que saltando entre varios países y regiones. Dirijo el área de tecnología para todos los mercados de las regiones de Caribe y de NOLAD, ¿no? Que incluyen Colombia, Venezuela, México, etc. Así que, la verdad, muy contenta y estoy, si quieren, del lado oscuro. Yo soy la tecnología tratando de empujar el dato, entonces me parece muy linda esta interacción que podamos tener, ¿no? Empujando el dato desde los dos frentes. Sí. Tania. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
Yo pertenezco, bueno, yo soy la responsable de TI, igual del lado oscuro de la tecnología para datos en Grupo Gentera, y pues parte de mi rol justamente ha sido el impulsar el uso de los datos, el conocer y el tener más información de nuestros clientes. Gentera se enfoca a las microfinanzas, entonces el entender y el conocer a nuestros clientes muchas veces es un segmento bastante, o no muy estudiado por el resto de las empresas. Ha hecho bien relevante el que como compañía nos enfoquemos en la relevancia de los datos, en la tecnología y en cómo estamos para cada vez brindarles mejores productos y mayores beneficios. Muy bien. Entonces, podemos arrancar. Laura, ¿qué opinas en relación al rol de mujer como CDO en los temas de gobierno de datos, el tema de alinear la estrategia y los retos de negocio con tecnología y todo esto? ¿Cómo nos cuenta su experiencia? Sí, Kelly, realmente pues es fundamental, uno de los objetivos principales en toda la estrategia de datos de una oficina, en una compañía, realmente es la parte de data management, de gestión de datos, porque esto le da sentido y le da validez a toda la parte analítica que se pueda desarrollar en una compañía. Entonces, primero que nada, creo que es fundamental. Y bueno, pues uno de los retos que identifico y que, bueno, generalmente se dan en este journey, en este camino de establecer una estrategia de datos, es poder ser capaces de enganchar pues el tema de data management con la parte de negocio. Creo que eso es una parte importante. Realmente, los datos tienen que ser vistos como activos dentro de la organización. Creo que es súper importante para la definición de esta estrategia siempre buscar la manera de ligar los requerimientos del negocio con la parte de gestión de datos. Creo que eso es uno de los puntos más importantes y por eso se ha ido, creo que, pues cambiando un poco el enfoque que se le da al tema de gobierno de datos en los últimos años. Anteriormente se tenían iniciativas muy largas de mucho tiempo en donde se tenía el gobierno desconectado totalmente de esas necesidades o esas iniciativas de negocio. Entonces podían pasar 2 o 3 años haciendo temas de limpieza de datos, haciendo temas de generación de políticas, procesos, pero el resultado se veía de una manera tan tangible para el negocio y eso creo que es lo que ha cambiado en los últimos tiempos. Creo que ya estamos buscando más algo como un fit for purpose data governance, enfocarlo a un propósito en específico. Y creo que, bueno, pues esto ha ayudado a que las estrategias de negocio para los CDOs sean mucho más dinámicas y mejor aceptadas por nuestros sponsors, ¿no? Sí, Marilu, ¿podrías agregar una información como Laura habló del tema de mucho tiempo para hacer todo eso? ¿Alguna idea distinta en relación al tiempo? Sí, qué bueno que lo mencionas y estaba yo pensando justo ahora que platicaba Laura, que quizás cuando me invitaron a este evento, el tema fundamental era los desafíos que encontrábamos en todo este tema de datos. Y creo que justo uno de los desafíos es el poder transmitir la relevancia de la estrategia de datos como estrategia global, integral, no solo de la parte tecnológica, sino desde el entendimiento de cuáles son los datos que una empresa necesita para poder responder a todos sus objetivos estratégicos y cómo transmitir esta relevancia de que la estrategia de datos es esa piedra angular para poder soportar cualquier de las otras iniciativas que todas las organizaciones parecen estar buscando. El de transformación digital, el de la analítica avanzada, el de la inteligencia artificial, pero si no tenemos una estrategia que nos permita identificar cuáles son esos datos relevantes y dónde por dónde tenemos que empezar a abordarlos, tenemos un gran problema. Y el otro desafío importante es hacerlo ágil,
porque todos queremos tener una respuesta muy rápida, muy rápida. Entonces, esa lucha eterna entre lo urgente y lo importante también se da en temas de datos. Entonces, creo que nuestra labor como líderes es tratar de incidir en que sí exista una estrategia de datos que justamente nos permita definir cómo ir avanzando de manera incremental para hacerlo ágil y dar respuestas muy concretas en poco tiempo. Sí. Pensando en este tema de tener estos datos organizados y todo más, Tania, ¿cómo piensa que podemos trabajar lo tema de la baja calidad de los datos? Porque sabemos que eso genera muchos inconvenientes para el negocio. Certamente é a área de negócio que solicita a tecnologia para fazer alguma coisa para melhorar estas informações. ¿Qué opinan? Creo que es fundamental justo el que las áreas de negocios estén totalmente involucradas y el hablar de la calidad del dato, pero de la calidad del dato como beneficio hacia los procesos que se están llevando. En el caso de los bancos, por ejemplo, todos los temas regulatorios y posibles malas decisiones o sanciones a las cuales podría llevar el tener una mala calidad de los datos, es un tema súper relevante que si lo hablamos más allá de saber en cuál es la calidad, lo hablamos en términos de negocio, lo hablamos en términos del beneficio, en este lenguaje más cercano al negocio, más cercano al beneficio, creo que es la forma correcta de abordar todos estos temas de calidad. De lo contrario, si no está fundamentado en el beneficio que va a dar a la compañía, se habla de calidad de datos, pero de una forma muy etérea, muy sin sentido, ¿no? Entonces, es súper relevante asegurar que siempre estas estrategias de calidad de datos están basadas en los beneficios, en el caso de negocio, de qué beneficios va a traer a la compañía, sean regulatorios, sean económicos, sean muchas veces también para tomar decisiones de negocio, ¿no? Buscar ofrecer un mejor producto o generar ofertas dirigidas con mucha mejor certeza y calidad, ¿no? Como banco no quiero ofrecerle a un cliente de 20 años, de 25 años, un seguro de vida, porque seguramente no va a estar interesado en eso. Seguramente el producto que va a necesitar en este momento es algo muy diferente a un seguro de vida, a él no le va a hacer mucho sentido. Y si no tengo calidad en mis datos para tomar estas decisiones, pues voy a impactar estas estrategias, ¿no? Entonces, es relevante que el negocio esté súper involucrado y que todo caiga en un caso de negocio. Muy bien. ¿Alguien gustaría de añadir algo más sobre el tema de calidad? Bueno, yo solo añadiría lo que dijo Tania y ligándolo un poco con la pregunta anterior de cómo hacer esto más ágil, es encontrar el punto de dolor, es decir, enfocarnos en los datos realmente más críticos para hacer un caso de negocio que sea lo que nos permita llegar a la cúpula de la organización con el CFO y poder justificar lo que normalmente cuesta mucho trabajo de llevar una iniciativa de gestión de datos o de calidad de datos. Hay que llevar un caso de negocio en donde digamos, mira, por ejemplo, en el sector financiero y asegurador, las multas son altísimas por entregar a los reguladores datos de baja calidad. Entonces, ese tipo de aspectos nos puede ayudar mucho para dar pasos muy, muy rápidos y decisivos para demostrar el valor de la gestión de datos. Pero no sé cuál sea la experiencia de las demás en estos temas de calidad de datos, cómo lo han encontrado, porque creo que es un tema bien interesante que a mí me interesaría mucho escuchar de las colegas. Coincido con Marilú, con Tania, en también escoger la batalla, sí, ¿no? Si atacamos el todo, no vamos a concretar lo que realmente llegue al corazón y evangelizar a la compañía. Evangelizar a la compañía en el valor del dato es una tarea que requiere mucha dedicación e inversión. Mucho. ¿No? Entonces hay que priorizarla como algo tan importante como el core del negocio, el dato.
Sí. Ahí, por ejemplo, podemos aplicar mucho lo que se dice de no queremos servir el océano, ¿no? O sea, hay que enfocarnos en pues, los datos, como decía Marilu, críticos de la organización, y el dato crítico o la información crítica para todas las organizaciones son los datos del cliente. Entonces, si realmente te enfocas o empiezas a ver las estrategias que no puedes implementar por falta de calidad, el monetizarlo va a ser muy sencillo o va a ser muy rápido, porque te das cuenta pues de todas las estrategias que tienes ahí listas para ejecutarse, pero que no pueden ser porque tenemos incertidumbre en la información, ¿no? O sea, podemos ver simplemente la contactabilidad de los clientes, podemos ver temas como ya comentaba Tania, de la edad, en donde no puedes ejecutar estrategias. Realmente pues toda todo lo que se habla del customer experience es un punto que no lo puedes echar a andar de manera pues tan eficiente si no tienes esa calidad de los datos, ¿no? Entonces yo creo que pues siempre en todas las organizaciones deberíamos empezar por mirar esa información, porque ahorita realmente todos nos estamos yendo a lo que es el enfoque basado en cliente, y si no podemos ejecutar esas estrategias, pues realmente estamos perdiendo oportunidades valiosas, ¿no? Como habló Laura sobre el tema de experiencia del cliente, cuando estamos hablando del cliente, estamos hablando obviamente de todas las informaciones de estos clientes. Entonces, para los CDOs, una clave de todo eso del gobierno de datos debería ser la priorización de los datos. ¿Y cómo hacer esta priorización? Angélica, ¿podríamos arreglar con su experiencia para eso? Yo creo que parte de lo que han comentado mis colegas tiene que ver con cuál es tu estrategia como organización, hacia dónde te quieres apuntar. Como bien decía Laura, muchos de nosotros estamos enfocándonos en lo que es nuestros clientes, a lo que realmente necesitan. Y, por ejemplo, en el caso de Banorte, inicialmente, pues toda esta estrategia estaba enfocada a la reducción de costos, ¿no? O sea, tiene que ver con multas, cómo reduces costos. Progresivamente se fueron generando proyectos que ya generaban ingresos. Y ahora lo que hacemos es estar incrementando estrategias que nos ayuden a mejorar el valor de nuestra relación con los clientes, ¿no? Y partiendo de eso, pues es que empiezas a generar, como dicen, ¿a qué te enfocas, no? En vez de hervir el océano, como decía Laura, empiezas a ver, oye, ¿qué necesito y a dónde necesito enfocar mi estrategia? Desde la limpieza de datos hasta la generación analítica que te permite identificar esos momentos de verdad en los que tienes que entregarle la mejor oferta al cliente final para que efectivamente le sea relevante para su momento de vida, ¿no? Porque si no lo entiendes, si no lo conoces, si no analizas toda esa información que está atrás y que diariamente te está entregando con sus interacciones y no tienes forma de analizar esa información, entonces no hay manera en la que realmente le puedas ser relevante al cliente y por lo tanto puedas hacer una conversión de que de esa interacción se convierta en una relación comercial contigo y que no nada más sea una relación de única vez, sino que realmente te enfoques en mantener una relación de largo plazo con ese cliente, porque lo estás constantemente entendiendo y atendiendo, ¿no? Entonces yo creo que eso es parte de lo que tienes que hacer, es enfocarte a qué quieres hacer con tu organización. En nuestro caso, pues es mantener esa relación de largo plazo con nuestros clientes, y entonces hacia dónde tienes que orientar tus estrategias de todo el gobierno y la analítica de datos. Muy bien. Aún pensando en estos valores, en todo eso, Lorena, pensando en valor de negocio, ¿cuáles serían los principales retos del CDO? Los principales retos del CTO, yo creo que el reto más grande siempre va a ser vender IT, no como un gasto, sino como un gran valor para la compañía. Y mira, en el tiempo en el que estamos, y esto no debería ser ya una charla, esto debería ser ya el default en todos nosotros, en todas las compañías, ¿no? El valor de IT para crecer y para estar cerca del cliente. Para mí ese es el reto más grande. Luchar por el presupuesto, priorizarnos como el área más estratégica de la compañía. Ese sigue siendo
el reto más grande para el CTO. Y este reto obviamente está involucrado con muchos perfiles distintos de trabajo. Necesitamos de personas para desarrollo, personas que tengan talento para gestión de los datos, ingenieros, personas para parte de analítica de datos. ¿Qué diferencias opina Marilu de estos perfiles? ¿Qué cosa tenemos en común entre ellos? Oh, muy interesante la pregunta porque justo uno de los desafíos que yo he encontrado a lo largo del tiempo que me he dedicado al tema de gestión de datos es justamente el contar con los talentos adecuados para todas estas disciplinas, en donde no podemos hablar de un perfil específico. Cuando hablamos de gestión de datos, son muchas disciplinas las que entran en juego. Unas están mucho más cargadas del lado de tecnología, otras más cargadas del lado de negocio, pero surgen unos perfiles que son mixtos, que necesitan conocer del mundo de tecnología, pero también de las realidades, los problemas que sufren las áreas de negocio para hacer ese punto que ayude de puente a resolver y asegurar que las necesidades de negocio sean implementadas del lado de tecnología. Y uno de los desafíos que yo considero más importantes es la atracción, el desarrollo y la retención de estos perfiles. Porque sobre todo con las nuevas generaciones en donde buscan trabajar en muy cortos plazos, ¿no? En 6 meses dicen, ya sé todo de calidad de datos cuando ni siquiera han identificado un dato crítico, ¿no? Y ya quieren ir la siguiente organización y demás. Entonces, es un reto muy importante el retener el talento, el desarrollarlo y retenerlo. Y no estoy hablando exclusivamente de la compensación económica, que si bien es un factor, creo que es de los menos importantes cuando hablamos de retener al personal que necesitamos para que todas estas disciplinas puedan ser ejecutadas de manera exitosa. Y ahí, Marilu, si me permites agregar algo también, el perfil de nosotros, no los técnicos, las personas de sistemas de analítica y de datos también, cuánto tiene que evolucionar y cuánto tenemos que involucrarnos y aprender del negocio. Sí. Porque no es solamente el dato, no, es el negocio y cuánto impactamos, mirarlo desde el otro lado, cuánto impactamos nosotros al negocio y al cliente. Fíjate, eso... No, es el gran camino. El cliente antes era de repente finanzas, supply chain, no, el cliente es el cliente. Claro. Siéntate del otro lado también. Eso que acabas de decir es fundamental, porque cuando hablaba yo de cómo retener al personal, al talento, creo firmemente en que mucho tiene que ver con lograr que cada quien sepa, sienta y viva cómo está contribuyendo a algo máximo. Si no logramos transmitirle eso a las personas, pues van a ver su tarea como una labor rutinaria, a lo mejor no entienden el impacto que pueden tener en las personas su interacción con los datos. Y ahí entramos en ética, en el manejo de datos, entramos en temas de privacidad, en temas de qué tanto yo puedo llegar a impactar. Incluso con el mejor de los ánimos de limpiar los datos, puedo causar un daño tremendo. Y eso es muy importante transmitirlo. Entonces, híjole, tiene muchas aristas que yo la verdad no envidio a mis colegas CDOs porque es un reto tremendo el mover toda esta maquinaria, el estar teniendo en mente la atracción del personal, la definición de estrategias, el desarrollo, el educar a toda la organización para que todos hablemos un mismo lenguaje. Y por ahí hay que empezar por tener un vocabulario común que sea entendible por toda la organización en todos los niveles. La verdad es que las admiro
mis respetos por llevar esa empresa porque no es para nada sencillo. Somos creo que una gran dupla. Yo ahí nada más, retomando lo que dijo Marilú, sí, el tema de data literacy, o sea, es súper importante y este tema que tiene que ver con la atracción y el desarrollo de talento, porque ya no solamente es interno o descentralizado hacia una oficina de datos, también hay que ver cuál es nuestro equipo extendido. Hay analistas, ya no podemos creer que solamente los analistas o las personas que van a estar hablando de datos van a estar dentro de una oficina de datos. También hay que considerar pues a las personas que ya viven y hacen analítica en las áreas de negocio y tomarlas a ellas como parte de nuestro equipo extendido, es parte de nuestro equipo descentralizado y eso pues realmente va a apoyar la parte de la democratización de la información dentro de la compañía, ¿no? Entonces, tiene que haber una alineación, tiene que haber estas personas, realmente es algo que tenemos que considerar, el talento que ya existe en la organización, el talento que, bueno, nosotros tenemos que atraer y tenemos que conservar dentro de el equipo centralizado de una oficina de datos, pero realmente sí es un ecosistema que tiene que ir viviendo ahí, y pues nosotros también somos responsables del crecimiento no solamente de nuestro equipo, sino de este equipo extendido que ya les venía diciendo. Y bueno, obviamente esto es un reto y yo creo que pues tenemos que empezar a quitar esas brechas que existen entre los analistas de negocio y las personas de IT y las personas que están trabajando ya dentro de una oficina de datos ya más formalmente, ¿no? Sí tienen unas diferencias pues muy evidentes, ¿no? Obviamente las que están en el negocio entienden más de temas financieros, de temas operativos y hay que tomar ese valor que nos están entregando y por nuestro lado también pues tratar de transmitirles pues todas las buenas prácticas de gestión de datos, todo lo que nosotros de alguna manera pues ya tenemos un rato trabajando, pero bueno, pues ser ese puente que permita trabajar estos dos mundos, ¿no? Creo que ese es el papel que estamos jugando actualmente. Yo coincido. Adelante, Tania, adelante. Perdóname, y nada más justo complementando el comentario de Laura, creo que es bien importante siempre que como parte de la estrategia de datos, no solamente pensemos en la tecnología o en el gobierno o en las partes técnicas, sino también en justo esta parte de conocimiento, de asegurar que estamos capacitando continuamente, más allá de en los temas técnicos, también en el ecosistema que estamos generando como empresa, en la relevancia de sus lineamientos, sus políticas, de las estructuras que hoy tenemos, porque si bien podemos traer a alguien del mercado o a alguien que tenga ya conocimiento, es bien relevante mantener esa capacitación y ese conocimiento interno. Entonces, parte de la estrategia no se puede olvidar la parte académica, la parte de mantener día a día este conocimiento, no solo a TI, sino como bien lo mencionaba Laura, a todas las áreas extendidas. Hoy, quien crea que un área de datos es solamente tecnología o es solamente negocio, está, creo que, erróneo ese pensamiento. Lo correcto, y como nos debemos de ver, es como un ecosistema integral. Entonces, nosotros, tecnología, tenemos que estar cada vez más cercanos al negocio y el negocio va a estar cada vez más cercano a la tecnología porque además hoy la tecnología prácticamente te permite y te da esas ventajas de poder hacerlo mucho. Y hacia donde nos estamos moviendo es hacia justamente la democratización, el self-service, el poder ya, tú con conocimientos, no quiero decir básicos, pero sí no con un alto nivel de programación, tú poder hacer uso de esa tecnología y poder tomar decisiones. Pero lo que no debemos permitir es, como siempre se lo digo a mi equipo, es darle las llaves de un Ferrari a un niño que no sabe manejar, ¿no? Entonces, debemos compartir esa tecnología, pero debemos ser parte de la educación, parte de promover ese conocimiento. Sí, yo creo que si la pregunta empezó con el tema de cómo desarrollas ese talento, cómo lo mantienes y cómo lo retienes, ¿no? Y nos fuimos derivando en cómo esto también tiene que extenderse hacia toda la organización y tenemos que generar esa cultura del por qué es importante el dato y cómo eso también coadyuva a los objetivos de las diferentes áreas de negocio, ¿no? Y eso va a hacer que sean más conscientes de la importancia, porque se van a ir dando cuenta de que si
funciona y hacen que, y logramos hacer esa sinergia, ellos van a tener mejores resultados. O sea, cada línea de negocio va a tener mejores resultados porque la información es poder, ¿no? Sabemos que la información es poder y el usarla de la manera adecuada es la clave, ¿no? Y efectivamente creo que ese puente que todos ustedes mencionaron, ese ecosistema que se tiene que generar, es sumamente relevante para que una estrategia de datos en una organización funcione, ¿no? O sea, tenemos que hacer conciencia en la organización, tenemos que tener gente que sea ese puente y tenemos que mantener a la gente con ese sentido de propósito superior que decía Marilu, ¿no? De entender cuál es la relevancia del rol que juegas en la organización y de cómo tus acciones tienen un impacto para un propósito superior. Y ese sentido de logro creo que es algo, y no nada más, ahora no nada más el sentido de reto, ¿no? Sino el sentido del logro es lo que puede hacer que la gente que estamos formando en la organización para que sostenga esta parte tan importante se mantenga, ¿no? Y no terminemos formando gente, capacitándola y no dándole más para que se quede. Y creo que eso es fundamental, ¿no? Sí, mira qué interesante. Estamos hablando con ejecutivas de tecnología y ejecutivas de negocio. Y están haciendo un mix de lo conocimiento tanto de tecnología cuanto de negocio. Ahora, en México, Angélica, ¿cómo estamos mirando este negocio de CDO, este trabajo de la información? ¿Cómo está el mercado en México para CDO? Pues mira, la verdad es que no estoy tan empapada de cómo está en el resto del país. Yo te puedo hablar específicamente del banco donde estoy y creo que es una función que ha tomado mucha relevancia en los últimos años y que es una combinación entre la parte de datos y la parte de analítica, porque en nuestra organización se divide, son dos direcciones diferentes, pero que trabajan de una forma muy, muy integral y que además no solamente trabajan ellos en conjunto, ¿no? Sino que trabajan con todas las líneas de negocio y han hecho un ecosistema interno que está funcionando muy bien y que se ha visto en los resultados a nivel de ingresos, de mejora en la relación con el cliente, como yo mencionaba anteriormente, ¿no? Me da la impresión de que esfuerzos como los que está haciendo, por ejemplo, Dama, son muy relevantes para lo que está ocurriendo, no solo a nivel internacional, también aquí en México, ¿no? Y creo que es algo, viendo a mis colegas que están aquí platicando con nosotros, que es algo que a nivel general ha tomado mucha relevancia en los últimos años, sobre todo porque también coyunturalmente tenemos tecnología que nos ayuda a aprovechar mejor toda esta información, ¿no? O sea, empezó pues con el Big Data, pero realmente eso ha quedado mucho, mucho más rebasado porque toda esa información ahora, pues con las herramientas que tenemos de analítica, de machine learning, etcétera, creo que nos está ayudando a generar ese valor de tener esa información clave en el banco y en las organizaciones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahora tienes herramientas para explotarlo de una manera en la que no lo teníamos hace algunos años, ¿no? Y eso está dando un giro tremendo a todo lo que puedes hacer con los datos que ya tenemos dentro de las organizaciones. O sea, esa punta del iceberg está haciendo cada vez más visible todo lo que hay abajo, ¿no? No nada más nos quedamos con la punta del iceberg, sino realmente estas herramientas nos están ayudando a descubrir qué tenemos abajo de ese iceberg y cómo podemos explotarlo, ¿no? Seguramente nos faltará mucho, pero estamos tenemos ahora herramientas que nos permiten hacerlo que antes quizá no teníamos, ¿no? Y ahora que entremos en todo esto del cómputo cuántico, imagínense. Marilu certamente tiene algo a añadir sobre el tema. Lo que iba a comentar es que ciertamente cada vez encontramos más organizaciones, tanto públicas como privadas, que ya están teniendo esta figura del Chief Data Officer. No importa en dónde la ubiquen, pero ya cada vez más encontramos esa figura con estos retos de poder ayudar a transformar a las organizaciones en este camino de adaptarse
no solo los cambios que tradicionalmente enfrentaban las organizaciones, sino lo estamos viendo en este momento, justamente cambios que nadie hubiéramos esperado. El principal agente facilitador de la transformación digital dicen que es el COVID, ¿no? Porque nos ha acelerado de manera increíble. Y entonces este rol, esta posición que cada vez vemos más en las organizaciones está tomando un papel esencial para lograr impulsar que los datos realmente se vean como un activo estratégico. Porque por más que lo digamos y por más que oigamos que es el nuevo petróleo y que el nuevo recurso, la realidad es que en la práctica, cuando uno quiere subir, y ya lo mencionaban acá, cuando quiere uno subir a buscar los fondos para una iniciativa, no los obtiene uno tan fácilmente. Entonces, hay incluso especialistas en gestión de datos que han generado el manifiesto de datos para los líderes, para todos los líderes, no importa en qué posición se encuentren dentro de la organización, para que reflexionen de qué es lo que estamos haciendo o qué no estamos haciendo para que los datos realmente sean considerados como un activo estratégico. Lorena, pensando en los datos como un activo estratégico y también con los temas de costos para todo eso, ¿cómo mira la mejor estrategia para involucrar toda la organización para mirar los datos realmente como un activo de negocio? Un poquito lo que les comentaba antes, ¿no? Escoger el dato, si quieres, el pedazo de negocio más relevante que va a retornar de una manera tan significativa a la organización que van a entender el por qué buscamos el dato. Es un trabajo, un camino largo. Primero, encontrar un dato limpio, ¿no? Y luego modelarlo y presentárselo a la compañía de tal forma que cuando siente el retorno, algo tan simple como tengo un mismo cliente que siempre compra por un segmento y yo tengo 3 segmentos, no conoce el otro segmento, se lo presentas, el cliente retorna, recibes más visitas, enfocarte a lo que más le puede doler o más puede ganar el negocio, presentarlo y evangelizarlos. Es esa tarea, evangelizar paso a paso, regresando con valor, ¿no? Más que hablar de calidad, es también conocer su cliente. Absolutamente. Cuando estamos haciendo este trabajo de calidad, estamos haciendo el descubrimiento de la información que tenemos, porque muchas veces tenemos muchas informaciones importantes de nuestros clientes que no estamos utilizando para el negocio. Exactamente, exactamente. Tania, Pero hay que escoger uno, mostrar todo el retorno y así empezar de a pocos hasta que ya el negocio se engancha, ¿no? Con el valor del dato porque le demostraste que retorna, lo monetizas. sí. Tania, su opinión sobre este tema de los datos. Sé que ya trabaja mucho tiempo con todo integración, con calidad. ¿Cómo mira eso? Pues justamente parte de lo que comentaba Lorena, mostrarle el valor al negocio. O sea, si no lo monetizamos, si finalmente estas estrategias de tecnología no regresan en un beneficio hacia poder tomar mejores decisiones, hacia poder generar un nuevo canal que me genere nuevos ingresos a la compañía. O sea, si no monetizo esta tecnología que estoy adquiriendo, va a ser muy poco probable que el siguiente proyecto que presentes o la siguiente estrategia que presentes sea exitosa. Entonces, te tienes que enfocar claramente en asegurar que tu caso de negocio, en algún par de ejemplos que a mí me ha tocado vivir justamente en la parte de calidad de datos o integración de datos, el asegurar que estas plataformas realmente me generan beneficios a la compañía y que las puedo monetizar, que puedo asegurar que estoy generando ese retorno de inversión y que con eso estoy tomando mejores decisiones o, como lo mencionaba hace un momento, estoy asegurando que
las entidades regulatorias no me van a volver a penalizar o cuando me vengan a auditar, van a encontrar estructuras mucho más sólidas, ¿no? Nuevamente, regresando al caso del banco, que es la empresa donde yo trabajo, asegurar que tenemos control, que los clientes están seguros, que los datos de ellos están seguros en nuestras manos, que las decisiones que estamos tomando en cuanto a el intercambio de información o la integración de esos datos en nuestros ecosistemas se está haciendo bajo las mejores prácticas o bajo una arquitectura adecuada en la cual estamos priorizando la calidad y la seguridad de sus datos. Sí, además de hablar de regulatorios, tenemos que tener en cuenta cómo hacer todo este gobierno, esta gestión de estos datos, cómo estamos exponiendo todo eso para nuestros stakeholders internos y también para nuestros stakeholders externos, que son nuestros clientes. Ahora, se estivéssemos pensando em um ano distinto de aquilo que estamos vivenciando agora, certamente esta charla seria em presença em alguma parte do mundo e como estamos em tempo de Covid, temos muitos retos, cambiando muitas coisas, a maneira de trabalhar, a maneira que temos que cambiar os negócios. Laura, como está mirando todo este tema com a nova normalidade, aceleradores que han encontrado para eso? Sí, digo, esta nueva realidad desde el punto de vista analítico nos ha hecho ser mucho más ágiles para responder hacia la información. Antes nos basábamos mucho en la experiencia, en cómo se comportaba el tema histórico. Ahorita totalmente cambió. Tenemos que empezar a visualizar los modelos analíticos y la información, tomando en cuenta también factores externos, no solamente nuestra información interna, sino también variables macroeconómicas, incluso diría así. Esto sí nos ha llevado a repensar un poco la manera en que hacemos analítica, y por otro lado, pues el tema de gobierno y gestión de datos, pues también cambia cuando empezamos a recibir información por otros canales, ¿no? Anteriormente, pues muchas cosas se hacían todavía en sitio, la información venía de un canal. Ahorita con el tema de omnicanalidad y que se está explotando mucho más, esto implica un reto para nosotros, porque tenemos que ser capaces de definir políticas, de repensar los procesos para que toda esta información pueda convivir y se encuentre sincronizada, ¿no? Porque es una realidad que ya no vamos a volver a un canal tradicional necesariamente, sino que vamos a tener múltiples canales por los que vamos a atender a nuestros clientes, y ahí es donde creo que radica un punto importante que tenemos que ir visualizando, ir pues desarrollando en esta nueva realidad, el cómo sincronizamos esta información, cómo podemos hacer que los diferentes canales se hablen entre sí, y ese es un tema que realmente tenemos que ir de la mano tanto con negocio como IT para definir esos nuevos procedimientos y que se tenga esta fluidez de los datos sin comprometer la información de nuestros clientes y la información que se está generando en cada uno de ellos, ¿no? Hay una pregunta de Rosy Rodríguez súper interesante, y creo que sería una buena discusión también entre nosotras, ¿no? ¿Quién debe estar a la cabeza del gobierno de datos, ¿no? ¿Un área dentro de qué? ¿El gobierno de datos debe estar dentro de qué área? La verdad, a veces impactamos tanto los procesos y es tanto lo que tenemos que transformar la compañía, y yo no sé si se deba reportar al número 1, al CEO, porque vamos a cambiar procesos. No, es interesante la pregunta. Yo quisiera comentar, porque normalmente es lo primero que me preguntan, ¿dónde debe estar? ¿En tecnología o en negocio? Y esta ya es, no me importa en dónde esté, siempre y cuando, si está en tecnología, tiene que asegurarse de que tenga su contraparte de negocio, que sean aliados.
así como está ocurriendo, bueno, no es el caso de tecnología y negocio, pero esa alianza que tienen en Banorte entre el director de analítica y el director de datos, de gestión de datos, es fundamental. Tienen sus escritorios juntos casi, comen, desayunan y cenan juntos. O sea, eso es importante. Eso tiene que ocurrir. Si está del lado de negocio y no tiene esa alianza con tecnología, tampoco va a funcionar. Entonces, Exacto. no importa en dónde esté, hay ocasiones, hay empresas en donde veo que el que consiguió el dinero, el que consiguió el fondeo está del lado de tecnología, pues qué bueno, pero tiene la consigna de conseguir a los aliados. Hablaba Laura acerca de el equipo extendido. Yo les llamo aliados. Cuando definimos un modelo operativo de gobierno de datos, siempre busco que encontremos a esos aliados que van a estar en el área de seguridad, aliados de negocio. ¿Quién? El que más le duelen los datos va a ser el principal aliado para impulsar el gobierno de datos. ¿Por qué? Pues porque se va a ver beneficiado, porque ya no quiere sufrir y por eso va a ser el padrino, el primero que va a estar impulsando el tema. Entonces hay que conseguir aliados en todas las áreas, hasta comunicación organizacional tiene que ser aliado, porque hay que estar comunique y comunique y comunique. Entonces hay que buscar todas esas alianzas para que esto realmente funcione. Por tanto, no hay una regla escrita de si tiene que estar del lado del gobierno o si tiene que estar en, hay organizaciones transversales donde mejor se puedan conseguir los recursos para poder impulsarlo. Ya después se puede ir ubicando en distintos lugares. Bueno, eso es lo que yo pienso y he visto que ha funcionado. Yo también creo que es así, sin duda. Y además, no, como dices, no hay una fórmula única, ¿no? Depende del tamaño de la organización, o sea, depende de los recursos que tenga. O sea, hay muchas cosas que varían, pero lo que tiene que existir es que tiene que haber esa figura. O sea, seas pequeño o grande, tienes que tener esa figura. Sea que lo dividas en, tienes a alguien de analítica, tienes a alguien de datos, o lo tienes en una misma función, o sea, o depende, o sea, todo, como decía, todo depende del tamaño de la organización, ¿no? A veces en las organizaciones muy grandes sí funciona que tengas 2 o 3 roles que se complementen, aparte de todo el ecosistema que hay alrededor y de todos los aliados que tienes que generar, ¿no? En nuestro caso no está dentro de tecnología. Sin embargo, tecnología evidentemente es un habilitador muy importante para que todo lo que se define a nivel de gobierno de datos y de analítica se ejecute. ¿Por qué? Pues porque ellos son los que realmente van a implementar, ¿no? Pero las estrategias y las definiciones las hacen las áreas específicas y muchas veces lo que ocurre es que la tecnología lo que provee son herramientas de autoservicio. Una vez que montas las herramientas de autoservicio, las áreas se despachan solas y empiezan a generar y experimentar con estrategias que pueden estar sacando, piloteando rápidamente, corrigiendo en el camino, porque no le vas a atinar a la primera, ¿no? Pero si tienes esa metodología de experimentación y de corrección rápida de tus estrategias, eso es algo que te puede ayudar a ir mejorando los resultados sin tener que comprometer de entrada proyectos muy grandes y muy costosos. Y eso da pie, también hay varias preguntas, estaba viendo yo ahorita, de ¿por dónde empiezo? Y eso es típico. No importa con qué empresa esté yo hablando, normalmente es ¿y por dónde empezamos? ¿No? Son tantas las cosas que hay que abarcar que uno se pierde, ¿no? Entonces, lo que normalmente recomiendo es hay que empezar por nivelar, educar, por el conseguir ese vocabulario común. Hay que tener la estrategia, el siguiente, bueno, saber dónde estamos parados, ¿no? Que es hacer una evaluación. Hay muchos esquemas de evaluación de madurez, de gestión de datos. Si lo queremos enfocar exclusivamente a gobierno, podemos empezar por hacer la evaluación de gobierno. Ya sabiendo dónde estamos parados, ahora sí podemos definir una estrategia, pero yo insisto mucho en que la estrategia tiene que ser integral. No es nada más de qué plataformas tecnológicas, porque eso encuentro mucho, que hay muchas estrategias de datos, pero que me hablan de si voy a tener el data lake, si voy a tener tal herramienta de visualización y demás. Antes que eso, necesitamos una estrategia de datos que esté alineada a la estrategia de la organización.
una estrategia de gestión de datos que nos diga en función a los puntos de dolor que tenga la organización, por dónde empezamos, qué me interesa más, si seguridad, si calidad, si metadatos, por dónde. Y a partir de tener ya nuestra estrategia, ahora sí definir un modelo operativo que esté basado en la cultura de cada organización, porque ese es distinto, no hay receta. No hay una receta única de qué gobierno, qué modelo de gobierno. Hay muchos enfoques, hay enfoques muy modernistas de gobierno de datos que están disponibles ya evolucionando después de todo lo que hemos vivido desde el 2008 para acá y cosas que no han funcionado. Ahora ya hay enfoques muy, muy interesantes, pero que tenemos que adaptar a la cultura de cada organización. Y con eso definir un roadmap que nos permita ir avanzando de manera incremental, escogiendo las batallas, como decía Lorena, escogiendo las batallas que yo digo es el punto donde más me duela en la organización, por ahí empiezo. ¿Con qué? Con los procesos más críticos. ¿Cuáles son esos procesos? Pues depende de a qué se dedique cada organización. Y en cada proceso, yo digo, el reto es prioricen sus procesos críticos y busquen encontrar los 5 datos críticos, no más, 5 datos críticos. ¿Cuáles son los 5 datos críticos? Aquellos que no cumplan con el fit for purpose, que no cumplan con las características de calidad que se están esperando, nos pueden dar un impacto financiero, operativo, regulatorio o legal, o el peor de todos, el reputacional. Con eso ya podemos saber cuáles verdaderamente son críticos y los podemos ordenar en prioridad en base al monto que represente el impacto, si se vuelve real, el impacto monetario de tener ese dato malo. ¿Qué es? Que podamos, por ejemplo, en los bancos, que podamos mandar datos que nos vayan a generar multas altas, que podamos bloquear una cuenta de alguien que no le teníamos que bloquear la cuenta. Imagínense el escandalazo y el impacto reputacional. Entonces, creo que esas serían mis recomendaciones de por dónde empezar una iniciativa de este tipo. ¿Qué opinan las demás? ¿Les suena sensato? Totalmente. Lógico? Suena muy bien, porque, perdón, Lorena, porque realmente cada compañía tiene un dolor distinto, un punto distinto para trabajar. Nosotros como empresa de tecnología, de software, escuchamos compañías que necesitan, el dolor es que no hay integración de la información y no puede mirar su cliente en una vista 360. Otro cliente tiene problemas con seguridad, entonces necesita que toda la información esté enmascarada para que pueda estar trabajando en cualquier tipo de negocio, de pruebas, y sus colaboradores también puedan estar trabajando sin estar exponiendo la información de una manera abierta. Lorena, perdón. No. Yo le estaba dando la razón a Marilú con que lo que plantea es totalmente, eso es el camino, ¿no? Así empezamos. Correcto. Entonces, podemos pasar a las preguntas y respuestas. Pues ya estábamos acá enganchadas viendo las preguntas. Ya Lorena había atendido una. Hay varias que ahorita trataba yo de responder con esto de por dónde empiezan, ¿no? Exacto. Yo creo que atacaste varias preguntas con esa explicación tan maravillosa. Sí, ahora, el otro punto para complementarlo, porque creo que hay alguien más que está preguntando sobre estrategia de datos. La estrategia de datos ya les he platicado que está conformada por varios puntos, ¿no? Está la estrategia de datos, la estrategia de gestión de datos, la estrategia de gobierno de datos, y de cada una de las disciplinas que queramos abordar, si es calidad, si es metadatos, si es arquitectura de datos, cada una debe tener su propia estrategia. Pero la importantísima, que es la de estrategia de datos, lo relevante es que no piensen que se tiene que encerrar el equipo de gobierno de datos
a lucubrar y a definir una estrategia. No, tiene que ser definida con la participación de quienes conozcan el negocio, los negocios, no quien le sobra tiempo, sino quien realmente sabe cuáles son sus puntos de dolor, porque son quienes van a decir que justamente qué problemas quieren atacar, qué comportamientos quieren cambiar en la organización, qué datos necesitan, qué preguntas normalmente se hacen y que no reciben respuesta porque el dato o no existe o no está disponible o alguien les dice, en 3 semanas te traigo el reporte. No, ya perdieron oportunidad. Entonces, necesitan conjugar a todas esas personas, también a los de compliance, también a los de seguridad, también a los de tecnología, para que en conjunto puedan definir esa estrategia y hacer que la estrategia sea del conocimiento de toda la organización, para que todos sepan qué es lo que está ocurriendo y no vean al equipo de gobierno de datos como el policía que viene a imponerme cosas que tengo que hacer y que no estoy de acuerdo, ¿no? O es el que me va a levantar multas porque estoy tratando mal mis datos, ¿no? Entonces, tiene que verse de manera distinta el gobierno de datos, no como algo coercitivo. Muy bien. Una pregunta ahora para todas las panelistas. ¿Cómo están? Escuchamos mucho, Laura habló al principio del camino, de la jornada, de gobierno de datos, que tenemos que tener la parte de management, data management alineada a negocios. Tenemos muchas cosas por parte de tecnología para estar alineado también a los negocios. ¿Cómo encontrar un punto común entre las áreas? Yo creo que un punto común entre las áreas tiene que ser pues el tema de los resultados, ¿no? O sea, de esos objetivos, de cómo cumplir los objetivos que se tienen y de cómo generar, si tu propósito es generar ingresos, bueno, qué tienes que hacer para realmente manejar esta estrategia de datos y que te ayuden a generar ingresos. Si lo que buscas es mejorar la relación con el cliente y el tiempo de vida contigo, tienes que en conjunto buscar esos objetivos y definitivamente como que se tienen que alinear los objetivos. Si cada área tiene objetivos diferentes, nunca vas a poder lograrlo y tienes que encontrar esa convergencia. Yo creo que la convergencia todos tenemos un propósito, tenemos que entregar resultados en la organización. Y esos resultados en la organización tienen que ver, oye, si yo realmente podría llegar solo a cierta meta de mis resultados, pero juntos podemos lograr superar esa meta en mucha mayor cuantía, pues yo creo que encuentras la forma en la que esa área de negocio comparta contigo esa problemática y le ayudes a resolverla y juntos logren duplicar quizás su margen de ganancia que tiene como objetivo en este trimestre, por ejemplo, o en este año, ¿no? Porque a veces eso es lo que ocurre, o sea, las áreas solitas, con la información que tienen, podrían lograr quizá un 10% o un 2% de incremento, pero llegando contigo, como gente de datos, de analítica de datos, podrían lograr un resultado mucho mejor, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ser enfocándose a un objetivo común. Y la verdad es que parte de lo que decían mis compañeras es, la verdad es que esa sinergia que haces con estas áreas tiene que ver con hacer la pregunta correcta. O sea, todos sabemos que si haces la pregunta correcta ya tienes la mitad de la solución. Y cuando no tenemos esas preguntas correctas, cuando realmente no nos sentamos en la mesa con todas estas personas que tienen que estar participando para encontrar la pregunta correcta, no importa qué hagas, siempre vas a generar muchos resultados, muchas salidas de información que no van a lograr resultados más bien, si no tenemos las preguntas correctas. Y para eso hay que sentarse y todos juntos encontrar cuál es la pregunta correcta que tenemos que responder con la información que tenemos. Yo creo ahí nada más, implementando un poco y también retomando lo que decía Marilu, o sea, no
vamos a buscar nosotros, o sea, reinventar muchas cosas de las problemáticas que existen, ¿no? O sea, obviamente las soluciones sí las vamos a diseñar en conjunto con el negocio, pero ya existen actualmente problemáticas muy focalizadas que creo que todos los directores a nivel ejecutivo conocen. El CEO seguramente tiene una agenda y unas prioridades bien específicas, entonces por eso es bien importante que salga de donde salga una oficina de datos, siempre tenga una alineación directa con un board o directamente con los niveles más altos, con el CEO, porque realmente podemos estarle invirtiendo a muchas cosas, podemos estarle invirtiendo a muchos proyectos que realmente sí, pues traerán algunos beneficios, pero tenemos que enfocarnos a qué es importante para mi compañía, qué es importante para mi organización. Y con base en eso, pues ir definiendo esas prioridades a un nivel ejecutivo, de dirección ejecutiva, y poco a poco, pues irlos abordando. Y yo creo que eso pues va a ayudar también a la participación por parte de sus equipos para que fluyan de una manera mucho más sencilla, ¿no? O sea, yo creo que obviamente nosotros tenemos una parte de innovación, pero pues también hay que conocer y considerar pues todo lo que ha vivido y toda la experiencia que ya tienen esos directores y pues también aunarnos a sus iniciativas, ¿no? Yo creo que a veces tenemos proyectos que pueden ser muy interesantes para nosotros, pero tal vez no es el problema específico que tiene mi compañía. Entonces yo creo que eso es uno de los puntos que sí hay que considerar, ¿no? Totalmente. Totalmente, para que realmente, y eso te va a traer el apoyo de la organización, porque de otra manera se va a ver como algo aislado que estás haciendo, pero nadie te pidió. Tiene que haber una alineación completamente con los objetivos de cada momento, porque además esos pueden ir cambiando. Entonces hay que ir pensando qué es lo que la organización está requiriendo para realmente responder. Estaba viendo que hay una pregunta que se me hizo interesante, que alguien dice, ¿qué sugerimos para democratizar los datos? Y eso inmediatamente me despertó. Uno de los temas que más me gustan, me apasionan, son los metadatos. Y creo que a través de una adecuada gestión de metadatos, lo que podemos hacer es verdaderamente acercar los datos para que sean conocidos por todos. No solo en el área de tecnología, sino también en las áreas de negocio, de manera que si logramos tener cualquiera que sea la tecnología, pues, que haya, hay muchas en el mercado, para poderle sacar a las personas desde el término de negocio, qué significa, qué datos están asociados, qué tipo de datos son, si son críticos o no son críticos, las definiciones, las reglas de esos datos, en qué procesos son utilizados los datos. Todo eso va a ayudar para que quien tenga alguna interacción con el dato, no importa en qué nivel, hasta los que están haciendo implementaciones ya técnicas, puedan entender el dato y puedan entender a qué contribuye el dato, a qué procesos está contribuyendo, qué procesos pueden verse impactados, si lo que voy a hacer es modificar el dato, si lo que voy a hacer es cambiar el manejador de mis bases de datos, a qué procesos del negocio podría estar impactando. Todo eso lo podemos hacer a través de un repositorio de metadatos. Entonces, creo una de las principales herramientas para esa democratización, que es acercar los datos a todo aquel que tenga algo que ver con ellos, ¿no? Muy bien, muchas gracias a todas por lo espacio, por su tiempo, su experiencia. Espero que muchas otras CEOs estén escuchando o tenham escuchado esta charla, que puedan armar su estrategia y vender las iniciativas. Por favor, espero que no enojen los CEOs, los CEOs, con muchas peticiones. Vamos a empezar pequeño para estarmos grandes y con todo el gobierno alineado y con todos los datos listos para tener más ganancias con nuestros clientes. Muchas gracias a todos.